en el segundo encuentro nacional de campañas políticas, donde se debatió por qué la elección de Donald Trump ganó, además de otros temas de interés. Muy bien, les recuerdo que el teléfono de la radio es 473-216-84. La página de Facebook Contrates de DPG, con mayúsculas para cualquier tema, pregunta, estamos aquí a su disposición. Muy bien, vamos, el día de hoy tenemos temas pues como muy importantes, como siempre, nacional e internacionalmente. Tenemos, bueno, el tema de la muerte de Fidel Castro. Este es un tema pues de trascendencia pues internacional. Tenemos las declaraciones de Aurelio Nuño, además la corrección de la niña con el tema de leer. Tenemos también, digo, aparte de las campañas, vamos a hablar sobre el Consejo Nacional del PRI y finalmente con el Congreso Nacional de la Muerte. Muy bien, bueno, pues iniciamos, yo creo que iniciamos con la muerte de Fidel, ¿les parece? Perfecto. Muy bien, Fernando. ¿Qué pasó? La muerte de Buenas Fidel. noches. No, pues sí, se murió el comandante Fidel Castro y bueno, pues mira, ha suscitado un poco de todo. No llaman la atención, porque la verdad no llaman la atención las reacciones de los canticastristas allá en Miami, celebrando, bailando, haciendo fiestas, mientras buena parte del mundo político está consternado, buena parte del mundo de la izquierda mundial está consternada y bueno, dolida por este líder que puede gustar o no. Hoy es una cosa común decir que es un dictador, que se volvió una caricatura de sí mismo, que en realidad era un recuerdo que quedaba del viejo mundo socialista. Sin embargo, pues la vida política de Fidel, la lucha, porque no solamente luchó por la libertad de Cuba, de los ciudadanos cubanos, luchó por Latinoamérica, y están las campañas internacionalistas de cuestiones de medicina, campañas educativas, hasta la participación de Cuba en batallas en el sur de África, la independencia de Namibia, muchos lo sienten. Por eso repercusión mundial, sobre todo en Sudáfrica, en África del Sur, perdón, como es recordado, los palestinos, Irán, estos países que de repente en el común se ven como los enemigos de la democracia y la libertad, celebran. Pero no, hay que verlo de una manera un poco más profunda. Claro. A mí algo me llamó mucho la atención y que tampoco se ha nombrado mucho, se ha señalado mucho, pero esta gran relación y cercanía que tenía el comandante Fidel Castro con Nelson Mandela, y que Nelson Mandela inclusive lo llamaba hermano por sus aportes también a la lucha contra el apartheid, el haber luchado en África del Sur por parte de los cubanos abrió mucho la cuestión del cambio en el régimen racista de Sudáfrica, y bueno, apoyó a la transición y al cambio en este país que lideró por muchos años Nelson Mandela. Entonces no sé, estaríamos cortos de tiempo por hablar de la repercusión del personaje. Igualmente, como he dicho en otros obituarios, ya pasó a la historia. Yo sí creo que la historia no absolverá. Yo creo que es historia. No pasó, yo creo que es historia, Fernando. No, pero digo, el lema de uno de sus textos, de que la historia me absolverá, yo creo que sí. No, bueno. Pero bueno, ahí hay muchos. Es un personaje complejo, una
gran participación a lo largo del tiempo en muchos movimientos, en muchos contextos, algunos coyunturales, algunos más de fondo, pero bueno, ahí queda la obra de un hombre. Yo sí creo que es de los líderes más importantes del siglo XX. Bueno, me extraña, ¿no? Bueno, yo creo que como tú dices, a lo mejor el tiempo, pero yo creo que una de las cosas que hizo, yo te doy la palabra, Macías, con una gran relevancia es la Revolución Cubana. Enfrentarse a Estados Unidos me parece que es un tema muy complicado y que lo logra magistralmente. De hecho, me gusta mucho cómo Mujica, expresidente de Uruguay, digamos, un poco, digamos, le da una similitud. Dice que era el Quijote de América Latina, porque recordemos que el Quijote se enfrenta a los gigantes enormes, los molinos, ¿no? Y tiene un combate, ¿no? Dice, Castro se enfrenta como este Quijote a Estados Unidos, un gran gigante, y lo saca de Cuba. Este tema de la Revolución Cubana es un tema de verdad muy interesante. Digamos, es una gran revolución que yo creo que en América Latina ningún país lo ha logrado, esta, digamos, de verdad soberanía, y si lo logra Cuba. Yo creo que es uno de los grandes reconocimientos que tiene Fidel en primer lugar, junto con Che Guevara, obviamente un conjunto de personajes, pero él encabeza esta lucha. Yo creo que esa es una. Otra grande que tiene, que a pesar de un bloque económico tan difícil, tan complicado que le impone Estados Unidos, Cuba logra tener los mejores, o por lo menos encabeza varias, digamos, temas en salud, en deporte, en educación. A pesar de este bloque económico tan fuerte, que tiene que ver con un gobierno, digamos, muy organizado, muy bien dirigido. Digamos, la contraparte, o quienes serían sus críticos, es digamos, comunismo, socialismo, que parecía más dictadura a otra cosa. Sin embargo, digamos, creo que es un gran líder, la sociedad lo quiso, podemos ver el funeral cómo van miles y miles a despedirse de él. Entonces yo sí creo que no es un líder que dijeras, se ganó el cariño, se ganó la confianza de su sociedad, y también, bueno, como siempre hay gente que no está de acuerdo, y bueno, eso es claro, digamos, siempre hay estas partes, pero fue un gran líder de lo que representó el socialismo, y que bueno, desafortunadamente, y bueno, también son ciclos de vida, él muere pues ya a gran edad, o sea, tuvimos la fortuna de tenerlo muchos años, y bueno, pues se va uno de los últimos grandes revolucionarios del siglo pasado. ¿Sí, Macías? Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree el precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. En efecto, Fidel, el deceso de Fidel hablamos, yo soy de los que creemos y pensamos que Fidel no se va, Fidel se queda. Claro, absolutamente, ¿no? Para la historia. Pero como comentaban ahorita, justamente yo lo que quisiera referirme es justamente esta condición y esta cuestión de la historia, ¿no? Y en efecto, Fidel es una parte de la historia, pero de una forma de entender las historias. No hay una sola forma de entender la historia. Y si nos atenemos a la historia oficial, y si nos atenemos a la historia tradicional, y si nos atenemos a la linealidad histórica conservadora que durante mucho tiempo y que nos ha sido implantada todavía, pues Fidel es uno más, digo, incluso a Juan Gabriel a lo mejor lo visitó más gente aquí en México que allá en Cuba, nada más por densidad poblacional, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando justamente de una forma de entender y una convicción ante la historia. La historia, una manera de entenderla, es como la síntesis de múltiples contradicciones. Y en ese sentido, por eso este párrafo, este fragmento del pensamiento, no solo de Fidel, sino del pensamiento de una época. En efecto, Fidel representa polvos de un siglo que ya se terminó, el siglo XX, como también se terminó el XIX, y como también se terminó el XVIII, y también se terminó el XVII, y etc. Y cada época
tuvo sus hombres y cada hombre tuvo su época. Entonces, en efecto, leemos a este tipo de elementos, nos referimos al ideario, nos referimos a la ideología, y hoy día incluso a muchos no les suena lo que se está diciendo aquí, ¿no? ¿Qué nos enseña Cuba? ¿Qué nos enseña la gesta? Que es posible hacer una revolución en épocas y en tiempos modernos. En aquel entonces, cuando la tecnología, la transnacionalización, los flujos de capitales, las grandes integraciones en bloques, pues de repente surge una revolución, como surgieron después muchas más, desde el bohío, desde la sierra, desde la jungla, desde los campesinos, y con machetes, en fin, lo que no suponíamos que las contradicciones internas del capitalismo y por lo tanto su desborde iba a estar en las grandes economías industrializadas y desarrolladas, y resulta que hay pequeños ejercicios en donde la revolución es posible. En ese sentido, Cuba se empieza a volver incómoda. Cuba se volvió ejemplo, ícono, símbolo, mito para muchas generaciones, y que ahí se desborda, una época muy interesante que se conoce como el periodo de liberación nacional en América Latina. Hubo intentos, aunque hoy día los jóvenes ni siquiera supongan como posible sacudirse muchos yugos que nos están subjugando y dominando, hubo una época de liberaciones nacionales, ¿no? Y hubo una oleada, y bueno, provocado gracias a este foco que irradiaba. En efecto, Fidel es una figura y representa pues muchas contradicciones justamente de la época. Si leemos, por ejemplo, a León Krause, ¿no?, que se ha puesto especial y particularmente rabioso, claro, no, digo, pero hay que leerlo, compañero, porque tenemos que entender y cómo los liberalistas verdaderamente están rabiosos. Yo termino mi comentario diciendo un punto, o sea, tampoco es Fidel ni es Cuba, esto se llama poder. Y es el ejercicio y las formas en que entendemos y asumimos el poder. Si Fidel no hubiera existido, seguramente la realidad inventa un Fidel, y muchos Fideles y otros líderes. Se trata del poder, y no es que Fidel haya sido un personaje particularmente siniestro, violento y sanguinario. Cualquiera que conviva con el poder por más de un año, ya sabemos lo que pasa con los tontos, con los inteligentes con el poder. Hay gente que ha convivido menos tiempo con el poder y se han vuelto más locos. El asunto es que se llama del poder, y el poder no es un atributo ni es una propiedad, es una relación. Y aquí creo que el momento interesante que nos invita este hecho, que hoy nos vemos confrontados una vez más con nuestros recuerdos, con nuestras historias, con nuestras aspiraciones, con nuestras filias y con nuestras fobias, es que debemos de reflexionar que esto se llama poder, y es un tema de poder, y es un asunto del poder, y es un tema que debemos empezar a resolver y a reflexionar y a comprender, ¿no? Lo que el ejemplo cubano representa es un ejemplo de lo que ocurre con el poder. Cómo se critica el poder, cómo se toma el poder, cómo se ejerce el poder y cómo se mantiene el poder. Y por supuesto que vemos que el poder es altamente destructivo, ¿no? La recomendación, por ejemplo, en un cómic de Batman se dice: muérete joven intentando como héroe, o vive y conviértete en villano, ¿no? O sea, una recomendación básica respecto al poder. Entonces, a mí lo que me ha llevado a reflexionar en esto es cómo las sociedades comprendemos y entendemos el poder. Y aquí leo a los rabiosos y leo a los que hemos quedado en orfandad, pero todo parecería resumirse todavía en un siglo de caudillos, y no, el asunto no es de caudillos, el asunto es cómo las sociedades pensamos y resolvemos nuestras propias contradicciones. Y de aquí, claro, hay quienes compadecen a los pobres cubanitos, y hay quienes los glorifican, y hay quien también los compadece a los mexicanos hoy día, y hay quienes nos queremos glorificar. El punto es cómo las sociedades aprendemos y vamos a enfrentar la resolución de nuestras contradicciones históricas, que es en el momento en que nos ha tocado vivir. Y creo que entonces aquí hay ejemplos, hay lecciones, hay críticas, hay hallazgos, pero el tema se trata de como sociedad debemos de resolver el tema de la relacionalidad del poder. No, y lo que tú dices me parece muy bien, o sea, también yo creo que debemos de ver a Fidel como un tema de claros oscuros, ¿no? O sea, así como el tema del poder lo llevó a lo mejor a cosas negativas, también qué cosas positivas se podrán retomar, y muy bien lo señala, ¿no? Ningún gobierno, yo creo que es bueno o malo, sino cosas positivas y negativas, ¿no? Habría que, y es un personaje, insisto, histórico,
que dejó ver que la soberanía, la lucha, digamos, del pueblo sin ningún condicionamiento, como tú dices, digamos, este tipo económico en la jungla, puede ganarle algo tan poderoso como Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí está un personaje que se queda en la historia, que nos ha dejado, y que bueno, pues yo creo que lo que hizo en Cuba va a aparecer por muchos años y vamos a ver qué caminos va a tomar esta nación. Y bueno, lo que me parece yo creo digno de destacar es que los resultados, a pesar de todo, que obtuvo como gobierno. Muy bien, vamos al siguiente tema, que entonces regresamos al tema nacional. Y bueno, tenemos, pues yo creo ya es de llorar, ¿no? El tema de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, me parece número uno el tema de la corrección de la niña de primaria, o sea, no era kinder, no era una cosa, una pequeñita, ¿no? O sea, era una cosa que digo, no puede ser posible estas correcciones y las declaraciones, y a su vez el tema que dice, que me parece también muy deplorable del secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, que se trata de la reconcentración de escuelas. De verdad me parece que es un tema de cero conocimiento de la realidad, cero conocimiento de las necesidades, cero conocimiento de lo que hoy está pasando en el educación público. Entonces, Macías, Fernando, ¿con quién quiere empezar? Por favor, quien sea, es lo mismo. Yo creo que hay que analizar el tema de la reconcentración de las escuelas, Okay. porque estamos en plena transición demográfica. Entonces, hoy hay menos niños que hace 10 años, que hace 20, que hace 30. Entonces, hay que buscarle el sentido de la reconcentración. A lo mejor sí tiene sentido, por un lado. Dos, el último censo que se hizo de escuelas, se descubrió que hay estados que tienen claves presupuestales, pero jamás encontraron la escuela. Entonces, literalmente, alguien se estaba robando ese dinero que correspondía a la administración y a la nómina de esa escuela que nunca existió. Entonces, también puede ser un ejercicio de depuración de las escuelas. Es una buena oportunidad administrativa porque podemos crear nuevos modelos de escuela. O sea, no la escuela tradicional a la que fuiste tú, a la que fui yo, que nada más era un turno y nada más ibas a escuchar al maestro y ya, sino digamos escuelas con un poco más de sentido, que abran todo el día, que haya cuestiones de arte, por ejemplo, por las tardes, que se utilicen de manera correcta los espacios, a lo mejor con un comedor, etcétera, ¿no? O sea, son oportunidades que se pueden tomar. Por el lado de las correcciones, pues fíjate, a mí no me extraña que lo hayan corregido, porque bueno, pues el nivel del maestro Nuño, ahí está, ¿no? Está mostrando. A mí lo que me extraña es cómo lo celebra hasta él mismo. O sea, no le queda de otra, ¿quién ha celebrado que le muestren su falta de capacidad? A lo mejor él cree que es muy astuto y le da la vuelta al tema y así como que se ríe y se gana la simpatía de todos, colgándose de la simpatía que logró esta niña en las redes. Pero realmente es penoso. No, o sea, penoso, sería una cosa penosa. No me imagino que diría Vasconcelos. No, pues nada. No, yo pero sí habría que ver, bueno, el nivel, porque bueno, o sea, es triste ver a un secretario de Estado de Educación Pública, que de Educación Pública, pues haciendo esos malabares, ¿no? O sea, es muy bueno, es muy espontáneo cuando le habla a los públicos infantiles, sin embargo, frente a otros públicos es un cartón, es casi un policía, ¿no? Y fíjate que aquí, no sé, igual, y es parte del tema que viene, la cuestión del otro secretario de Estado, de Miranda, que le dijo loca a una diputada porque nada más no entendió lo que estaba diciendo. O sea, la descalificación fácil. También pensando en celebrar la ocurrencia, o sea, celebrar la ocurrencia como una acepción astuta del político,
y no como la vergonzosa reacción del que no entiende absolutamente nada. Ok, yo aquí, fíjate que no coincido contigo en esta reconcentración de las escuelas. Yo creo que estamos hablando, por ejemplo, de lugares, y creo yo que Aurelio Nuño se refiere a esto, y si no, bueno, pues me corrigen. El tema, él analiza que hay escuelas que, bueno, están muy, digamos, muy separadas, en poblaciones muy lejanas, y también eso tiene que ver con zonas rurales, donde de verdad los maestros caminan, o sea, caminan horas, a veces te llegas con una escuela y la gente más cercana le lleva a caminar horas. Esa es la escuela más cercana. Y estamos hablando de cosas muy pobres, donde están muy alejadas, pero también traer estas ciudades a un lugar mejor, donde van a estar con mayor. Digo, la idea podría ser buena para en otro país, ¿no? O sea, en el sentido de tener unas escuelas con mayor, digamos, condiciones, digo, está bien. Sin embargo, la pregunta es si así como están, muchos niños tienen que caminar horas para llegar a esa escuela. Ahora me imagino que les va a poner camiones, les va a poner transportes, qué va a pasar, de dónde va a sacar dinero para estas escuelas, porque también una cosa, el presupuesto para educación pública el año, como lo vimos, bajó. Entonces a mí me parece que esta parte de decir vamos a hacer mejores escuelas, número uno, con qué dinero, y número dos, esos niños que van a esa escuela, que a lo mejor sí, efectivamente tiene razón él, son escuelas a veces sin baños públicos, o sea, de verdad es dramático el nivel de condiciones están a veces esas escuelas, pero también en poblaciones tan lejanas, rurales, es la única opción cercana que tienen. Entonces, yo creo que plantear de que vamos a mover, también como lo van a llegar allá, me parece ahí que esto también habría que pensarlo en el análisis Macías. Bueno, yo creo que habría que entender exactamente más bien qué es lo que quieren, ¿no? A bote pronto, así como se ha dejado ver, yo lo critico, no comparto esa intención, ni siquiera llamaría estrategia, porque lo que nos está reflejando es un economicismo falaz, ¿no? Incluso atenta hasta con la propia descentralización del public choice, ¿no? O sea, que me demuestren hoy día que las administraciones concentradas son más eficientes que las administraciones desconcentradas o descentralizadas. A mí habría que me gustaría discutirlo en primer lugar. Segundo lugar, se supone, y yo confío más, en los que en algún momento planearon las instalaciones de centros educativos bajo una lógica que ahora en un plumazo me quieras también revertir 30 o 40 años de planeación educativa en cuanto a infraestructura, habría que ver, ¿no? Exactamente yo no conocería bien esos planes y esos argumentos. Lo que sí sé es que los centros educativos, la mayoría, están instalados bajo una argumentación, bajo un sentido de por qué están ahí, ¿no? Y lo otro es un poco hasta chusco, porque si nos damos golpes de pecho por los niños que caminan, ayer estaba yo en un taller en Guadalajara, estábamos discutiendo la inclusión de un programa de activación física porque quieren que los niños caminen. Entonces, pues, a ver, en algún momento me perdí. A ver, queremos que caminen los que no caminen, claro. Los que caminan se ven obligados por condiciones de exclusión, de pobreza y de marginación, ¿no? Porque lo que tenemos que entender es que en el sector educativo hay niveles y hay clases, ¿no? VIP, AAA, AA, etcétera, hasta llegar a triple Z, ¿no? Y en efecto hay condiciones de una extrema precariedad vergonzante para nuestro país, para nuestra economía y para nuestras administraciones. Pero el punto entonces es qué es lo que pretendemos lograr, ¿no? Aquí a mí lo que me preocupa verdaderamente es que estamos extirpando la escuela como parte del tejido social y comunitario en el que está sentada. No es tan fácil quitar y mover una escuela, porque una escuela deberá significar muchas cosas, no solo para los niños. Yo es lo que ayer discutía en este taller en Guadalajara. La escuela no la debemos ver como una fortaleza que solamente tiene sentido lo que pasa hacia adentro. La escuela debe estar enraizada, entretejida con el espacio comunitario en el cual está instalada. Porque si no, entonces, ¿qué va a pasar con el tejido social si hacemos este removedero de escuelas? Yo lo que
lo que creo, y sonaba más asertivo al menos, la oferta seccional y que el señor Nuño ratificó de equipar, mejorar, Claro. cualitativa, extensivamente, todas las escuelas. Solo que pasa que se dieron cuenta de su error declarativo al asumir hoy día que no tienen ni capacidad de planeación, ni capacidad técnica, ni operativa, ni financiera para hacer ese compromiso. Y ahora, ¿cómo van a lograr el compromiso? Reintegrándonos. Esto, en caso de que se pudiera. Entonces esto nos demuestra muchas cosas. Aquí en Guanajuato hay un caso que habría que incluso documentar y estudiar, muy interesante. Hay una secundaria que es muy famosa, que se llama, así cariñosamente a nivel popular, la Benito Juárez. Y entonces se dice que en algún momento la Benito Juárez era muy buena escuela. Después se volvió como rara y después dicen que era escuela de balandrines y después, entonces yo he platicado con algunos padres de familia de la Benito Juárez y en efecto hay chavos con muy bajo rendimiento, hay chavos con muchas prácticas muy malas, perversas, bullying, violencia, navajazos, pero la Benito Juárez tiene un convenio de cooperación con una secundaria de Estados Unidos, donde incluso le invita a la Prepa Guanajuato, le comparte de ese convenio, y entonces los chicos de la Prepa Guanajuato se van a hacer su estancia a Estados Unidos por 3 meses y luego reciben chicos de allá de Estados Unidos y se hospedan en su casa, etcétera. Pero la secundaria Benito Juárez le comparte a la Universidad de Guanajuato esa gestión y ese programa. Bueno, entonces, ¿qué pasa entonces con la Prepa Benito Juárez? Algo que dice la gente del entorno y que están vinculada porque ellos estudiaron ahí, luego sus hijos, etcétera, que la rezonificación que se hizo provocó que una escuela con un muy buen nivel bajara. ¿Por qué? Porque de repente empezó a llegar gente que no era de la comunidad, que no era del barrio, que no pertenecía a Patitlán, que no se conocía, que traían otras costumbres, que traían otras prácticas, etcétera. Realidad o mentira, lo interesante es cómo la propia gente va a asumir, ¿no?, cooperativamente y proactivamente la inclusión de nueva población escolar que tú no conoces ni te imaginas, o vas a sentir que te están invadiendo, vas a sentir que te van a bajar el nivel, vas a sentir que tu hijo ya no va a rendir, en fin, hay muchas cosas detrás de toda esta estrategia, que no es tan fácil decir, pepeno a estos 300 pobrecitos que no tienen una mala escuela y los instalo 50 aquí, 50 aquí y 50 aquí porque el espacio está subutilizado. No es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, claro, entonces, pues digo, hay muchas cuestiones más allá, por eso digo que es un economicismo falaz el que nos están proponiendo, porque lo que ellos están tratando de decir es que va a haber una mayor eficiencia en el manejo de los recursos presupuestales, pero por ejemplo, la Presidencia de la República se gastó este año 10,000 millones de pesos, más de lo que le van a recortar al sector educativo. Con 10,000 millones alcanzaba para reequipar y equipar estos centros educativos que están en verdaderas condiciones deplorables. Entonces hay un asunto de disparidad y desequilibrio presupuestal. Tenemos este asunto de disparidad y desequilibrio poblacional y de territorial y cultural. No es tan fácil traer, digo, lo vemos aquí en Guanajuato. Sí, Trae niños del norte de la ciudad, instalarlos en el sur. Son universos, microuniversos muy complejos y que al menos la Secretaría de Educación Pública debería demostrar sensibilidad a este tema, porque antes que la economía, antes que las finanzas y antes que la infraestructura está la pedagogía, el proyecto educativo que esto significa, ¿no? Y me vuelvo al comentario, a la rememoranza de lo que hacíamos. En Cuba se hizo una revolución educativa y demostró, ¿y qué se hizo? Los estudiantes salieron de las ciudades a educar al campo de manera voluntaria y no se trajeron a los campesinos a la ciudad. Esto también, porque además se mencionó en esta mesa, no supongamos que la vida en ciudad es mejor que la vida en campo. No supongamos que viajar en camión colectivo hacia la Hierbabuena es mejor
que caminar de tu comunidad en Santa Rosa 1 o 2 kilómetros. Tampoco supongamos que la ciudad es la solución a tus problemas y es el espacio donde va a mejorar y elevar tu calidad de vida. Tampoco supongamos eso. Además, tenemos un territorio nacional amplio, vasto, con mucha naturaleza, con mucho espacio, con mucho campo. Entonces, esto nos lleva incluso, ¿cuál es el proyecto de urbanización y el proyecto de desarrollo urbano y el proyecto de ciudad y de metrópoli que estamos suponiendo? Sí. Porque nada de esto está discutido. También es un asunto de arquitectos, de planeadores, de urbanólogos. Lo que quiero decir es que hay un montonal de variables que están en juego en esta intentona, le voy a llamar así. Ahora, lo de la corregidora, no me voy a meter porque yo sí tengo la sospecha que fue un teatro preparado. Porque a partir de ese evento volvimos a mencionar a alguien que antes de ese hecho era un cadáver político. Y ahora nuevamente le estamos sobando, lo estamos nombrando, nos acordamos que ahí estaba y demás. Yo me niego a seguir comentando ese tema porque para mí es una burbuja comunicacional de él. No lo comento, pero sí creo que hay que... Bueno, que no me extrañe, ¿no? Ahora con las nuevas campañas políticas, ¿no? De destacar al imbécil ahora se convierte en un tema positivo. Pues es que está, ¿por qué ganó Trump? Yo no voy, y eso vamos a hablar la última parte. ¿Por qué ganó Trump? Por este tipo de mecanismos y de ejercicios que manejan y conducen a la opinión. Ay, sí. No voy a decir bueno, nada, a ver, rompo mi voto de silencio entonces. Sí voy a comentar el tema. El punto es que hoy día en el inconsciente colectivo quedó fijado dos términos: nuño, leer. Y donde leer o leer es una actividad buena. Por lo tanto, la asociación es positiva en el inconsciente. En psicología social, ahí hay una asociación, un binomio que le beneficia al Señor. Por eso me niego a que lo comentemos. Muy interesante, y bueno, yo creo que esto lo dejamos para el último tema de las campañas políticas, porque bueno, nos tocó conocer a famosos Big Morris, bueno, un tema impresionante. Sí, porque no olvidemos que Nuño está en campaña. Claro. Y nada, en política nada es casualidad. Eso me gusta muy bien. Y bueno, antes de irnos a nuestro corto, porque ya se fue como siempre el tiempo rapidísimo, quisiera decir que bueno, fue la semana de violencia de género, y nada más quiero decir 2 minutos, es un tema que también hemos abordado mucho en el programa. Semana contra la violencia de género. Perdón, violencia de género ha habido todo el año dolorosamente. Sí, bueno, tienes toda la razón, admito la corrección, muy bien. Entonces, en ese sentido quiero decir que bueno, la violencia de género, bueno, es un tema que hoy sigue, continúa, pero sí quiero subrayar el tema porque parece que a veces no lo vemos. Las mujeres reciben violencia, hemos dicho, física, psicológica, económica, ¿no? En este sentido, la clasificación me parece que es adecuada, de hombres con mujeres, pero también yo creo que es momento de destacar la violencia de mujeres contra mujeres. Yo creo que esto no lo podemos omitir. Yo creo que ha sido un tema que las mujeres hemos evadido, y yo sí creo que la violencia en contra de las mujeres tiene que cesar. El primer acuerdo que tendremos que hacer las mujeres es con las mujeres. Nosotros creo que los hombres son solidarios con ellos y las mujeres no. Cuando se trata de una mujer con otra mujer, el hombre muy fácilmente lanza a una mujer y la mujer espera hacer otra mujer. Entonces yo creo que esta situación de falta de solidaridad en la mayoría de las veces, que es un tema que las feministas han hablado, la gran solidaridad, creo que en la realidad no se está viendo. Entonces yo sí quiero como alguien, digamos, que me interesa el tema de género, como alguien que ha estado de cerca observando este fenómeno, decir que la violencia de género en general debe de cesar, la violencia en la sociedad, y debemos las mujeres solidarizarnos con las mujeres ante este evento que nos perjudica a nosotros. Entonces, si las mujeres queremos acabar con esto, el primer paso que hay que dar es la solidaridad entre las mujeres, que no se está logrando, y ante todo, primero, a pesar de todo, así como los hombres, mejor callar en lugar de ir contra la mujer. Creo que con eso ha sido suficiente. Vamos a un corte. Muy bien, vamos con el tema del Consejo Nacional del PRI. ¿De qué te ríes, Macías? O sea, no entiendo. Fernando. Yo voy a seguir con el tema anterior. El doctor Ramírez tiene mucha razón en el conjunto de variables que maneja para hablar de la concentración de las escuelas. Simplemente hay algo que no comparto, y tiene que ver con efectivamente la naturaleza de las escuelas. Según la Ley General de Educación, la autoridad de la escuela es el Consejo de Escuela, donde están representados el director, los profesores, padres de familia, alumnos y la autoridad municipal.
Pero eso nunca funciona, eso nunca funciona. O sea, aquí todos entendemos que el que dirige la escuela es el director. Ok, por ahí. Por otro lado, históricamente en México las escuelas, y aquí es el modelo vasconcelista y algunos más educadores que crearon un modelo de escuela que realmente mezclaba a la gente, mezclaba a los grupos, y era cuando la escuela realmente era un instrumento de escalonamiento social, o sea, avanzaba socialmente por ir a la escuela, por no ir a la escuela. Yo tuve compañeros, bueno, yo era de los pobres, pero pues había compañeros que iban por ellos en coche, unos íbamos caminando, otros iban en camión. La escuela siempre fue eso. De tal manera que yo no estaría de acuerdo en esto de enquistar las escuelas en un área y que las personas que iban ahí sean las dueñas de la escuela. Porque entonces, ¿dónde están una serie de condiciones como la interculturalidad? ¿Dónde está la cuestión que lo ha perdido la escuela? La escuela ha perdido esta condición de ser la mezcla de distintos grupos, y al volverse demasiado local, al volverse demasiado regional, más bien al contrario, se defiende tanto la identidad pequeña, el pequeño territorio, que cualquier invasión de otra colonia, de otro grupo, puede generar una batalla. Pero, Fernando, entonces, es otra cosa. Digo, yo no estoy de acuerdo en ese tema. Digo, el tema de la o sea, ¿cómo llevas a esos niños? ¿Pero cómo de las escuelas, ay, pues no sé, o sea, sí me explico, ¿por qué? Porque ni siquiera sabemos. Hay que ver entonces un solo tema, si es una escuela urbana, si es una escuela rural. Digo, yo va a llevar la modernidad, a la urbanidad, yo no creo que las escuelas de Manuel Doblado las van a traer a Guanajuato. O sea, nada más la idea eso no lo la idea creo. De él es que traernos una zona donde hay las condiciones óptimas. Es la idea de él, y entonces ya se verá cuando se trate de implementar pues los límites de las capacidades, y te das cuenta que no se puede. Si me preguntan de este sexenio, cualquier iniciativa del financiamiento, no hay capacidad. La cuestión del financiamiento. Lo que yo creo es que se van a robar el dinero. Acuérdense que fueron 50,000 millones de pesos los que prometieron para la modernización de la infraestructura escolar, que lo iban a hacer con bonos. Y yo siempre lo he dicho, ese dinero se lo van a robar. Ese dinero se lo van a terminar dando al grupo IGA, al grupo de las empresas del sobrino de fulano. O sea, se va a ir por ahí. Entonces, Fernando, con mayor razón, yo creo que estamos de acuerdo con Macías, ¿no? Que esto no se puede realizar, no se puede realizar, y además no hay condiciones para hacer esto que propone. Yo lo que digo es que, así como vuelvo a insistir, mi punto es que mediante un economicismo falaz, de manera irresponsable, van a activar otras variables que influyen y están presentes en el momento educativo y que van a generar más problemas que soluciones. Eso es lo que trato de argumentar. Vamos con el tema del Consejo Nacional porque tenemos poco tiempo. Bueno, eso está muy interesante, ¿no? Sí. El presidente Peña Nieto declaró que en el PRI ya no caben ni la corrupción ni la impunidad. Ya están llenos. Ya están llenos. Sí, lo que había ya se acabó. O sea, eso es lo que no cabe. Si los jóvenes priistas y jóvenes estudiantes de ciencia política pretendían construirse una Casa Blanca a partir de su militancia en el partidazo, ya no caben, ya no hay, ya se acabó lo que había. Yo lo siento por los jóvenes militantes del PRI. Y para ello se rodearon de una serie de personajes para demostrarles que ya no alcanza. Moreira, ya está Moreira diciendo, hey, lo que había ya se acabó, pues, los recursos son escasos. Digo, la verdad es para risa, ¿no? O sea, ya a mí el PRI me da risa, vergüenza y coraje, ¿no? Y estos enjuagues que el presidente intente, digo, es que de verdad, yo solamente así lo traicionan a los electores, quienes confiaron en ellos, traicionan a la militancia priista y traicionar al PRI. Pues, dijo... Sí. No, y además me parece a mí combate a la corrupción, dices, ¿qué onda? No, más oportunidades para las mujeres en el país. Quienes dañan el prestigio de nuestro partido no merecen, bien, aquí la prensa se equivocó, pero sí es muy interesante. Quienes dañan el prestigio no merecen parte de él, dice aquí.
No desen parte del pastel. Sí, no. De verdad, es de risa loca, es como una broma macabra, es una Sí, caradura Estado de Derecho y Seguridad, dices, por impresionante. favor, ¿no? Ahora, el punto es que lo que a mí me apesadumbra mucho es que el que se perfila como candidato oficial del PRI en el Estado de México va puntero. Yo soy de la idea que eso es Osorio Chong, ¿verdad? Pero que no sé. No, el Estado de México. Para el Estado de México, ya entendí. Sí, va a ganar el Estado de México, va a ganar yo también, es otra cosa que la... Pero vea, en el Estado de México gobierna el PRI y Sí, casualmente el el que se perfila por parte del PRI va puntero. En Guanajuato Sí. gobierna el PAN y el que puntea, el que puntea para ser por parte del PAN va puntero. A mí esa cultura política es la que verdaderamente me preocupa. A pesar de todo, el PRI mantiene preferencias fuertes en muchas regiones del país. Y ahí es donde dices, bueno, caramba, ¿cómo explicamos esto? A pesar de estas cosas tan aberrantes, ¿no? A pesar de quedar demostrado, si Fidel estaba caduco y decrépito, bueno, el PRI y los priistas, caramba, No ven. ¿no? O sea, totalmente fuera de contexto y sin embargo son capaces de acaparar preferencias y demás. Entonces, lo digo esto porque, bueno, el PRI está demostrando una incapacidad galopante ya, incluso para mantenerse como partido, porque lo que vemos es la pérdida total de legitimidad para referirse a temas críticos que nos duelen. Nos duele la inseguridad, nos duele la corrupción, nos duele la falta de desarrollo, nos duele la pobreza, nos duele el nivel desastroso del salario mínimo, Exacto. Nos duele el desastre de relaciones internacionales y relaciones bilaterales, nos duele la pérdida de presencia de competitividad y de relevancia en el contexto internacional, y todo eso gracias a ti. No, y a 2 años dice que lo va a combatir todo esto, ¿no? Entonces, no lo ha hecho en 4 años y ahora sí lo va a hacer, ¿no? Pero a mí lo que me extraña es que haya personajes que se digan priistas, jóvenes que se digan priistas, jóvenes que militen, jóvenes que actúen a favor del partido. Dices que viene Aurelio y luego no, o sea, no entiendo. Que Aurelio, que yo no soy, Ya no te entendí. yo no soy así como tú has dicho que quieres que Osorio Chong sea presidente, yo jamás, o sea, no, ahí sí pinto mi raya, para nada, Okay. Lo que digo es que, bueno, le ha dado cierta notoriedad, bueno, pero notoriedad negativa, pero ve cómo hasta eso, o sea, es una notoriedad de tipo negativo, o sea, le debería de dar vergüenza. Pues ya está, Igual a todos los priistas con todo esto que ha dicho, que ya no cabe, no, efectivamente, es escandaloso el nivel de impunidad, el nivel de corrupción, la incapacidad, es escandaloso. Bueno, y sin embargo, como grandes sectores, y bueno, y aquí va para muchos compañeros pobretólogos, que no entienden que la pobreza es la fuente de votos de esta gente, claro, porque se trata de maicear a la gente, no resolver un problema, administrar el problema para en algún momento usar a toda esta población para comprar el voto. Ahora, lo que sea. Yo lo que también observé a un lado de lo que han señalado, me parece que en el Consejo Nacional que se hace del PRI agarra fuerza, digamos, la gente de Enrique Peña Nieto. Estoy observando, digamos, por las cosas que hemos planteado aquí, que Enrique Peña Nieto se está, digamos, tratando de fortalecer un liderazgo como antaño con el partido hegemónico, donde el control del partido, el control, digamos, de los puestos para ahora sí, digamos... Pero es pírrico. Bueno, mira, no importa lo que sea pírrico, lo que sea, pero se está haciendo. O sea, sí, eso me parece a mí que es un retroceso también, porque hay un control dentro del partido. Y eso también vamos a ver... a los priistas. Vamos a ver, vamos a ver si los priistas al final aguantan este retroceso y este autoritarismo que se está ejerciendo por parte... Esos van a aguantar lo que sea. Vamos a ver, porque yo creo que también hay críticas fuertes en los estados, en estados donde se ven acostumbrados a la autonomía, y vamos a ver, y si no, qué pena, qué regreso a un partido hegemónico, eso sería bastante triste. Muy bien, pues ahí está el tema del PRI, no vamos a abonar más, vamos con otro tema. No, bueno, yo nomás quería hacer una mención, ¿no? Además de lo chusco, de que ya están abarrotados de corruptos y de impunes, sí es de llamar la atención
digamos, ya verlo un poco más con análisis, los personajes que rindieron protesta, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos personajes siniestros, como José Murat, Roberto Madrazo y Víctor Flores, dirigente del sindicato ferrocarrilero. Siniestros. Sí, ¿no? coincido. Si Fidel nos espantaba, o sea, León Krause debería de estar rabioso contra esto, ¿no? Porque son siniestros, lo que deben, ¿no? Pero además, fíjense, esta cosa es muy interesante y sí vale la pena incluso para que en nuestros, los que todavía pensamos en la administración pública, lo valoremos, ¿no? Rindieron protesta como consejeros el secretario de Gobernación, el secretario invisible, quién sabe qué hace, ¿no? Pero invisible, pero secretario al fin de Economía, Ildefonso Guajardo, el secretario de Salud, José Narro, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, así como la secretaria de Relaciones Exteriores, el secretario de Educación, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el secretario de Agricultura, el secretario del Trabajo, el jefe de la Oficina de la Presidencia y el secretario particular. ¿No está Entonces, Chayito? No, pues ya se volvió más, es que ya no tuvo lugar. Como no venía de la cepa del PRI, ya, ojo, iniciamos diciendo que no hay lugar para la corrupción y la impunidad. Entonces ya se quedó, ya entró, o sea, vean, por eso los nuevos se quieren sumar, ya no hay lugar. Entonces, vean, el gabinete rindiendo pleitesía en el Consejo Político Nacional. Entonces, en la escuela, en las clasecitas, iniciamos muchas de las veces y volvemos las más a analizar a un señor que se llamó Woodrow Wilson, que planteaba y justificaba de una manera muy interesante por el momento histórico que se venía, la dicotomía entre política y administración. Y lo que no alcanzamos a ver en clases y demás es que Woodrow Wilson planteaba su modelo justamente porque lo que veía en prevención de la emergencia en ese entonces del fascismo y del nazismo, cómo se estaban agrupando, y entonces esto era lo que causaba mucho temor, y es parte del artículo que Woodrow Wilson establece, ¿no? Es lo que dice, a ver, imagínate tú a un gobierno autoritario con un ejército disciplinado de burócratas a su servicio. Entonces Woodrow Wilson dice, antes que ser burócratas, antes que generar una ciencia de la administración, lo que tenemos que hacer es volvernos demócratas. Primero la democracia, después afinamos todo lo demás. Entonces, ahora que estamos hablando de dictaduras y de libertades, Vargas Llosa, que estuvo allá en la PRI, por cierto, sí, en Guadalajara, lo dijo hace mucho tiempo refiriéndose al PRI, al PRI de la época de Salinas de Gortari, y bueno, al PRI de la época. La dictadura perfecta, la dictarlanda. Esto es fuente de otro tipo de preocupaciones. Un PRI tan descompuesto, tan corrupto y tan corrompible, tan manifiestamente incapaz hoy día de sacar adelante o de plantear al menos una idea esperanzadora, o un ideario político, o una idea de reivindicación, además nutrido y cuerpeado por un ejército de burócratas obedientes, rindiendo pleitesía a lo que ese instituto signifique, a mí me genera más preocupación, más suspicacia ver al gabinete en pleno metido ahí. Insisto, ¿no? Con lo que las implicaciones de esto nos dicen, ¿no? Muy bien, yo insisto en un retroceso, y bueno, ya nada más, yo creo que el tema del Congreso de Morena, yo creo que no nos va a dar tiempo. Que por ahí van. Sí, ¿no? Hablan de pleitesía, ¿no? Entonces, a lo mejor los que ya no quepan en el PRI van a andar buscando digo, yo creo que otro camión. Sí, bueno, y ahí está el PRD también, y bueno, el Morena, el PAN. Sí, entonces, Margarita, que ayer presentó su libro. Claro, también, ¿no? Entonces, digamos, estamos con todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también la Universidad de Guadalajara, abriendo las puertas. El verde. Sí, bueno, ahí sí los partidos. Encuentro social, donde pro-trumpista.
Madre No, qué cosa, o sea, bueno, verdaderamente estamos a un nivel de institutos políticos. bueno, sí, bueno, ahí está, electorales. y yo creo que en otro momento será porque no se podrá platicar en este momento. Patria o Bueno, muerte, venceremos. los 50 puntos que genera Obrador, y bueno, vamos, para poderlos criticar o comentar, desafortunadamente el tiempo nos da, y bueno, damos ya en los últimos 5 minutos pauta a estos jóvenes, que bueno, yo les haría varias preguntas, ¿no? Digamos, en esta situación vienen varios ponentes, digamos, de talla internacional en tema de las campañas políticas, digamos, cuál es lo que marcan ellos como la nueva estrategia de las campañas en el mundo, cuál es lo que tenemos que esperar y por qué gana Trump. A mí me parece muy interesante lo que dicen estos especialistas. Bien, muy bien. Perdón, su nombre, semestre y carrera, por favor. Bueno, mi nombre es Armando Espinosa González, estoy en el primer semestre de Ciencia Política y creo que fue un congreso muy nutriente para nosotros, sobre todo a qué van encaminadas las nuevas campañas políticas. Y creo que no era algo nuevo para nosotros, nos mencionaba ya en clase, son las redes sociales. Pero sin embargo vimos las redes sociales como un momento muy importante dentro de las candidaturas para hoy en día. Como principalmente Facebook. Facebook tiene un mayor alcance que la televisión y que el radio, por el simple hecho de que se checa más veces y tiene mayor presencia y tiene un costo mucho más bajo, sin embargo también es un costo pesado como lo vimos en la conferencia de Bronco. Ok, muy bien. ¿Por qué gana Trump? Misael Ramírez, también primer semestre de Ciencia Política. Según Morris, su asesor de campaña, creo que fue una conferencia que todos nos dejamos de escuchar, por gordo. O sea, literalmente lo dijo por gordo y por sistema de radicalizar a los latinos y de menospreciarlos. Incluso a él ahí en el Congreso no tenía pelos en la lengua para decirlo frente de prácticamente todos los mexicanos. Y el asunto que me quedó muy marcado de la conferencia de Morrison fue según él, el peligro que es López Obrador para México en las elecciones del 2018. ¿No? Muy bien, aquí fíjate que también Dick Morris, que bueno, también fue, digamos, este encuentro, me pareció muy interesante cómo señala que el éxito que tiene pues Trump es que no es un tema de racismo, es un tema que se trabajó en la campaña de envidia y de celos. Entonces, la verdad es que me pareció bastante impactante cómo lo ven sus asesores y que además señalaron muy bien, Trump tuvo una gran, digamos, descubrimiento que fue ese sector norteamericano por el que nadie votaba. Que fue ese norteamericano que tiene altas condiciones económicas, que no tiene nivel de vida y que generalmente no votaba, y él lo jaló por medio del Facebook. Eso es bien interesante cómo actualmente, como muy bien lo han dicho, las grandes empresas venden la base de datos del Facebook, donde saben bien quién eres, qué te gusta, qué temas, a qué horas entras, a qué horas sales, un gran control microsocial que tiene el Facebook. Bueno, fue impresionante esto. La microfragmentación es impresionante. Entonces, ojo jóvenes, yo creo que aléjense del Facebook porque creo que nos controla más que la televisión. Es realmente impresionante lo que se observó, muy impresionante. Cero libertad, creo que tenemos más control con la tecnología, eso me queda clarísimo después de las exposiciones. Y otra cosa que me interesa, como bien es el tema de los gordos, resulta que, digamos, sabemos que Estados Unidos es primer lugar en gordos, entonces, sí, desafortunadamente, y entonces señalaban estos asesores, como por ejemplo Obama, la esposa de Obama, pues iba a estos lugares, el deporte, ¿no?, demostrar, ¿no?, iba a Trump y con su McDonald's, ¿no?, entonces, como diciendo, bueno, a mí que no me gusta, ¿no? Entonces, uno podría a lo mejor no poner atención en estos temas, pero quieras que no, que una campaña son importantes. Y entonces ya para acabar, y que me parece bastante desastroso, es que creo que hay una visión muy, bueno, no sé si de derecha, absolutamente de derecha, pensar, porque de verdad creo que yo nunca había conocido un asesor de derecha y me quedó claro, decir que Trump es lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un personaje que va a traer crecimiento a Estados Unidos y esto se va a expandir. Entonces yo sí creo que hay asesores que, bueno, sí creo que pues, traen una historia de verdad radical completamente y que, bueno, pues se creen este juego y que están muy convencidos que este presidente no está loco, no tiene problemas de racismo, va a ser un gran presidente y hasta México se va a beneficiar.
Entonces yo sí creo que ahí es cuando se pierde ya el piso, a veces la gente que tiene este tipo de cosas, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque yo creo que también esta campaña, como lo hemos dicho, va a ser contraproducente en términos sociales, pero a mí me parece muy interesante cómo finalmente se integran los jóvenes universitarios a estas nuevas verdaderas campañas políticas, donde creo que se concluye, y si no me lo dirán para despedirnos, que lo que ahora está de moda es irse a los radicalismos. Y es lo que decías tú en el caso de Venezuela, ¿no? Bueno, es que oyéndote yo me pregunto, ¿cuántos mexicanos dicen leer y cuántos dicen leer? Habría que pensar. ¿Alguna cosa para concluir, chicos? Sí, sí, claro. Bueno, vemos que los radicalismos están tomando muchísima fuerza hoy en día y se expuso, o sea, no es el único país de Estados Unidos. Lo vimos en distintos países, lo vimos en Francia, lo vimos en Alemania y en muchas otras, que no es Estados Unidos el que está tomando este rumbo, sino también es el mundo. Muy bien. Nada más para terminar, que en conclusión de la mayoría de los ponentes, que el que va a ganar la presidencia de México es el que sea más radical y el que esté totalmente en contra de Trump. No, y bueno, y a lo mejor leer es un buen punto de campaña. La inteligencia ha muerto. Sí, exacto, ese es el punto. Es que, no, además, te digo, eso dijeron, la razón murió. ¿Sí? O sea, la razón murió en las campañas y estamos en una nueva era donde lo que creíamos que no era posible hoy es, y lo que la gente no quiere saber nada es del político que es políticamente correcto. Y quiere, digamos, esta parte de gustar sin ningún tema de razón. O sea, esto es para espantar. Y está vienen las nuevas campañas, entonces digo, tengo miedo. Las campañas han sido razonables. Bueno, también, bueno. Entonces el próximo presidente va a ser Víctor, ¿no? Pues mira, la verdad sí estoy impresionada de la nueva era y de los nuevos Pues asesores. ahí va Nuño compitiendo. Sí, ya va Nuño, pues sí, la verdad. Que Le quedó perfecto. sí, le quedó perfecto esto de leer. Bueno, ya sí es esta la campaña, tengo miedo. Bueno, pues de verdad ha sido un placer tenerlos. Queridos radioescuchas, les agradecemos su atención. Por favor, envíen sus comentarios y opiniones en contrastes. Yo espero ya sin falta, ahora sí la siguiente semana, tener transmisión en vivo porque tuvimos una falla técnica en internet. Pero bueno, ahora sí vamos a trabajar para que esto no vuelva a pasar y ya tener esto ahora sí en vivo por internet. Buenas noches y nos vemos el próximo lunes al mismo horario. Muchas gracias.